¿Qué tal? Para todos, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días para las personas que nos acompañan hoy a través de Facebook Live, en este marco de las masterclass de NCI, Neuroscience and Coaching Institute, que en cada 8 días nos esmeramos por llevar temas de muchísimo interés alrededor de un tema también bastante importante y relevante dentro de la vida de cada ser humano y es la seguridad. Hoy no puede ser la excepción. Empezamos 20 minuticos tarde, tuvimos unos problemas técnicos que ya solucionamos y que ya nos permiten estar conectados nuevamente con ustedes a través de este en vivo y para las personas que no nos puedan ver en este momento, pues quedará pregrabado en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube para que puedan compartir e interiorizar el tema que hoy traemos para cada uno de ustedes, siendo las 6:20 del 21 de octubre, jueves. Damos comienzo a esta conversación con una invitada muy especial. Ella es Alejandra Ontiveros, a quien le damos la bienvenida. Alejandra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Verónica? Un gusto de compartir este espacio contigo. Saludos a todos los que nos ven. Muchas gracias. Es fascinante, Aleja, ver cómo la seguridad une naciones, une idiomas, une pensamientos y culturas, y esta no puede ser la excepción. Yo les voy a contar un poquito quién es Alejandra, a partir de qué momento nos empieza a acompañar, para que tengamos la trazabilidad no solo de sus conocimientos, sino de los grandes aportes que hoy van a llegar a este espacio y que vamos a poder seguramente desde una experiencia que ella tiene a nivel familiar, poder compartir todos esos conocimientos y ponerlos en práctica a través de la prevención. Y después miraremos una forma reactiva de responder, valga la redundancia, en el momento en que estos sucesos ocurren. Hoy traemos un tema súper especial. Ustedes saben que a mí me encanta y me apasiona muchísimo y que soy muy inquieta con las preguntas. Por eso yo le digo a Aleja, tranquila, aquí surge la conversación entre un par de amigas. Tenemos personas que se van conectando con nosotros también a través de las redes y nos van haciendo sus comentarios. Así que no vamos a estar solas y vamos a hablar de ese tema que es la seguridad se comparte. Ya vamos a hablar un poquito, pero quiero contarles primero quién es Alejandra Elizabeth Ontiveros. Ella nos acompaña, como ya lo dije, desde el hermoso país de Argentina. Ella ha prestado asesoramientos a empresas en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Es licenciada en higiene y seguridad en el trabajo con más de 9 años de experiencia en servicios de asesoría externa. Fuera de eso, ha supervisado la seguridad de los trabajadores en varias obras de mantenimiento, en tanques de almacenamiento y en otros espacios también donde la seguridad, digamos, es la bandera. Ha elaborado estudios de seguridad, de medio ambiente y entre las bastantes cosas que tiene esta sustanciosa hoja de vida de Alejandra es que es auditora interna de sistemas de gestión ambiental. Asimismo, la invitamos hoy porque hace parte integral de NCI y obtiene su certificación de seguridad basada en comportamiento, que la obtuvo en el año 2020 y en julio de este año terminó su certificación en salud y bienestar. Así que hay mucha tela que cortar en este tema. Hay mucha experiencia que sé que brota por los poros, no solamente con todo lo que nos cuenta en su hoja de vida, sino en la experiencia, en el día a día. Y aquí, Aleja, antes de darte paso, yo quiero mencionar que definitivamente la seguridad se vive, se transmite, se tiene que sentir para poderla compartir. Y ese título que buscamos entre las dos para esta masterclass, aparte de bonito, es muy cautivador. Cuando hablamos de la seguridad, se comparte. ¿Por qué te refieres tú a que la seguridad se comparte? Bueno, sí, lo pensé justamente luego de hablar con un trabajador y dije, qué hermosa frase, y ante todo, ¿qué es la seguridad?
¿para qué hacemos seguridad? ¿No es cierto? Yo, por mi historia personal, ante todo, aprendí que si no hay seguridad, uno puede accidentarse, ese accidente limita las capacidades físicas de una persona, y no solamente en la persona, sino también en su familia, en sus hijos, ya su vida cambia totalmente, y es por eso que se comparte la seguridad. La seguridad se comparte para evitar los accidentes, ¿no es cierto? Para evitar sufrimiento físico, emocional, psicológico también del accidentado y de su núcleo familiar. Así que por ese motivo está la frase de se comparte, compartimos y nos protegemos de esa manera. Aquí viene un momento, digamos, histórico y de recordación en tu vida, y es la que queremos hoy desde el respeto y desde la admiración por ti y por tu familia, de esa experiencia familiar que ocurrió en cierto momento y que de ahí has podido extraer las mejores cosas para poderlas compartir, como dice nuestro título de hoy. Cuéntanos, por favor, qué fue lo que pasó en tu vida que te toca el corazón y que te moviliza aún más a socializar este tema de seguridad. Bien, bueno, mi historia prácticamente es que a los 12 años de edad, eh, mi familia en ese momento es mi madre, mi padre, mi hermano y yo. Bueno, mi padre había conseguido un trabajo, en ese momento él es profesional electricista, en uno de esos trabajos, haciendo una conexión eléctrica en una ciudad lejana de donde vivimos. Yo vivo en Salta Capital, al norte de la Argentina, ahí como para guiarlos un poco, estoy limitando con lo que sería Chile, Bolivia, así que bueno, justamente, volviendo al accidente, mi padre tuvo un accidente. Haciendo un trabajo en una escalera a unos 8 metros de altura, su cinturón de seguridad se rompe y cae. En esa caída tuvo una fractura expuesta de tibia y peroné, la explosión de la quinta vértebra lumbar, y bueno, es el momento que cambió nuestras vidas totalmente, digamos. La de él, obviamente, por llevar sus secuelas físicas, pero la de nosotros también, al margen de que éramos niños con mi hermano y mi madre que tuvo que sostener su familia en esa situación. Así que bueno, justamente por eso se lleva el eslogan de la seguridad se comparte. Ahí mencionaste algo bastante conmovedor que a veces como que me da dificultad seguir fluyendo en la conversación porque mientras tú hablas yo voy imaginándome esa escena, pero mencionaste las dos situaciones, digamos, físicas, fractura expuesta de tibia y peroné y explosión de su quinta vértebra lumbar. Eso fue lo que padeció tu papá. Y Así es. alrededor de eso, ¿qué padeció tu mamá y qué padecieron ustedes como hijos, como familia? ¿En qué desencadena un accidente tan garrafal, tan terrible como este que nos acabas de mencionar, Ale? Y bueno, justamente, bueno, en ese tiempo no conocía los términos, pero yo calculo que la resiliencia, ante todo, también apoyarse mucho en Dios, en creer que esto va a salir, vivir el día a día, esa era la situación, y ayudarse también con la familia que en ese momento nos acompañaba un rato, porque fueron muchas operaciones, estuvo varios meses él internado, él se accidentó un 25 de abril y prácticamente en junio recién le dieron el alta en una silla de ruedas, en lo cual también cuando una persona de estar bien con todo su cuerpo íntegro, al llegar a su casa con una silla de ruedas, las condiciones no son las óptimas porque una casa no está preparada para recibirlo, digamos, con, no sé, con un acceso, con una baranda. Fue acostumbrarnos a eso y mi padre veo la perseverancia porque él
tiene su incapacidad, le quedó una gran incapacidad con respecto a eso, su accidente, pero sin embargo él salía adelante y hoy en día es una persona que tiene sus complicaciones médicas, obviamente, pero usa bastón, ya no está en la silla de ruedas, así que es también un gran ejemplo de vida y un resiliente. Tú mencionabas que a lo mejor en esa época no conocías los términos que hoy, gracias a ese momento tenebroso de la familia, has logrado obtener y la preparación, digamos, la experiencia de estar todo el tiempo en terreno, asesorando, acompañando, estudiando y preparándote en NCI, seguramente eso te va a llevar a tener una condición distinta. Y sé que la pregunta puede sonar muy obvia, pero ¿cuál fue el impacto después de estar 3 meses, según entiendo, de abril a julio, hospitalizado al llegar a la casa con diferente a como salió? Esa situación de yo me voy sano, me despido de todos, nos vemos en la noche o en la tarde cuando regrese, pero resulta que papá nunca llegó, llegó 3 meses después con un montón de cosas, de aditamentos que no tenía y fuera de eso con dolores y con preocupaciones de cómo va a ser. ¿Cuál fue ese impacto familiar en ese momento y cómo fue el tratamiento que determinó seguir adelante con esa resiliencia que ahora nos mencionaste? Claro, ante todo fue una gran alegría, porque lo dejaron salir, para un día del padre, entonces como que le permitieron hacer una salida express. Y fue una alegría porque en un principio, como él se había accidentado y era tan fuerte y su accidente, su diagnóstico era que iba a quedar parapléjico. O sea que ya tenerlo en la casa con una silla de ruedas, eso ya indicaba un Ganancia. aliento, digamos. Ajá. Entonces fue una gran bendición, una alegría. Obviamente éramos chicos, pero sin embargo recuerdo que hubo momentos donde él emocionalmente se caía, se deprimía y, y eso también hay que hablarlo porque es producto de un accidente laboral y que por ahí, como prevencionistas, yo tengo ese plus de saber qué pasa después. O sea, la persona se deprime y hasta incluso hay números de personas que se suicidan al no ya reconocerse con una incapacidad, ¿no es cierto?, por un ámbito laboral, por un accidente laboral. Así que en ese momento sí, mi mami fue un gran sostén, hizo con preguntas también, sin ser coach, pero con preguntas bastante poderosas, que él se diera cuenta Qué que había que maravilla. seguir, que éramos chicos, que necesitábamos de ellos y que él era fuerte y que Dios nos estaba Un ayudando. nivel, exacto, un nivel de supervivencia genuino, natural, de ese par de padres querer cuidar su familia, querer cuidar a sus hijos y salir a pesar de las adversidades. Bueno, antes de continuar, yo quiero decirte que eres una persona supremamente valiente, porque después de pasar, ¿cuántos años han pasado después de este suceso, Aleja? Eh, 29 años. 29 años. 29 años que pudiéramos decir que las situaciones o que la condición sería diferente si no hubieran estado pegados de tu Dios, como ustedes lo dicen, de la resiliencia y la capacidad de una madre por afrontar el sustento de sus hijos y de acompañar a su esposo con una incapacidad física, pero también es muy lindo cómo a partir de eso se habla de una cultura prevencionista de tu parte. Y yo quiero, sin dejar de lado este accidente de papá, es cómo tú llegas a canalizar todo esto que aprendiste y tú lo ves como un plus, o sea, es tu posición valiente, valerosa, de empatía frente a la situación, decir, de acá yo tengo esto de plus. Una cosa tan dolorosa, tan negativa, es un plus para mí y me volví una persona prevencionista.
¿Cómo llegas a esos lugares donde prestas asesoramiento, donde haces acompañamiento y supervisiones a poder transmitir ese mensaje? Qué hermosa pregunta que me haces, Vero, porque yo llego a la higiene y seguridad también por mi madre, porque en ese momento mi padre seguía accidentado, acá el tema burocrático, digamos, no sé cómo será en otros países, pero él tuvo su accidente y fue a juicio con la empresa. Entonces no hubo, ella tuvo que trabajar, él estaba incapacitado y nosotros éramos chicos. Entonces en ese sentido era conseguir un trabajo. Yo, eh, gracias a Dios, también siempre me destaqué en la escuela primaria, secundaria, y pude obtener becas. Entonces fue una inversión que hicieron en mí de hacer una tecnicatura. En ese año era solo tecnicatura, 2 años la tecnicatura en higiene y seguridad, porque era rápida salida laboral. Así que yo quería hacer filosofía en la UNSA, en una universidad nacional acá en Salta. Así que bueno, me quedé ahí con la preinscripción. Sin embargo, me fue gustando la carrera y desde el año pasado, la verdad que me hago la pregunta, que no fue casual que la estudiara, sino causal, ya que mi madre, ¿no es cierto?, la parte de mi mami, ella cuando era muy joven eh, estaba trabajando en un lugar donde hacían justamente radiografías y nunca se cuidó. Y, o sea, no existía, digamos, en su tiempo el cuidado a ella. Entonces ella, para tenerme a mí, hizo un tratamiento porque había perdido 7 bebés antes de tenerme a mí. Entonces justamente era como que no es casual, sino es causal, es como ya por mi historia familiar de querer separar posiblemente accidentes en otras personas, obviamente la que quieran, digamos, con el mensaje, las que lo reciban, y justamente porque en mi familia hay muchos accidentes, Dios, así que Dios. bueno. Y ¿Qué, ella dijo, qué, mira, hay una carrera que es 2 años, es corta, rápida salida laboral. Justo acá en Argentina había ocurrido un accidente de Cromañón, que es un boliche, donde fallecieron muchas personas porque se generó un incendio adentro, más de 130 personas, y es donde empieza a tomar mucha relevancia mi carrera. Abrieron la licenciatura, yo, gracias a Dios, también pude seguir la licenciatura con beca y aproveché la oportunidad. Y de que empecé a trabajar sí, en el 2010, no paré, como técnica y como licenciada. Así que bueno, así fue mi historia en la seguridad. pero Dios mío, qué historia pasa uno fácilmente del llanto a la risa, de satisfacción, digamos, de ese bienestar y de reconocer que definitivamente los accidentes fueron los que te llevaron, o sea, no había, pues si tú te querías salir, si estudiar filosofía, si estudiar otra cosa, siempre esta situación de accidentalidad fue la que te estuvo conduciendo a llevar esa situación de estudio y de querer perfeccionarte, más a eso súmale la oportunidad de becas, de tener un buen rendimiento, digamos que todo se confabuló para que estuvieras o para que estuviéramos la sociedad que está a tu alrededor aprovechándote y lucrándose de lo que tú has estudiado y de lo que tú te has preparado. Cuando mencionas que en mi familia ha habido muchos accidentes, ¿es en la familia inmediata, papá, mamá, hermano, o primos y gente ya un poco más lejana? Sí, haciendo, digamos, mi árbol genealógico, mi abuelo, un accidente, mi bisabuelo, otro accidente, y bueno, en ese sentido me dio curiosidad para saber qué relación, digamos, si era tan casual que yo haya estudiado higiene y seguridad en el trabajo o fue el azar, digamos, una Claro, causa. por eso, Casual. exactamente. Por eso tú te refieres a hablar que es casual, no fue casual, sino causal totalmente. Estuviste llevada y obligada, digámoslo de alguna manera, de una buena manera, a cumplir con esta carrera. Pero pasemos a un tema ya un poquito más técnico, desde esa gran Perfecto. experiencia y de los estudios que has venido realizando.
sin dejar de lado ese histórico y ese propósito de tu vida, de cuidar, de ser prevencionista, de ser resiliente también ante esa situación, llevando el mensaje de protección a través tuyo hacia esas personas que están en el trabajo. Cuando tú te vas a hacer un asesoramiento a un proyecto minero o a X o Y empresa, ¿por dónde comienzas? Cuál es tu lista de chequeo o cuál es el procedimiento interno que te llevas para hablar de seguridad y empezar a compartirla? Bueno, ante todo es el tema, ¿no es cierto?, de la seguridad, en lo que refiere al empleador, cuáles son sus obligaciones, poner en claro eso, y también el trabajador. Muchas veces tengo mucho más contacto con los trabajadores en las capacitaciones, donde generamos, digamos, esas posibilidades para que ellos puedan aprender lo que nosotros en ese ámbito, ¿no? En la parte de ámbito laboral, de prevención, le ofrecemos. Así que bueno, voy siempre buscando una herramienta nueva para poder llegar con el mensaje. Una de las cosas muy importantes que me quedo con lo que dice el doctor Luis Gaviria es de la información, de la formación para la transformación. La información son los datos que nosotros podemos transmitirle a alguien y esa formación es ya cómo la persona puede ir creando, digamos, una habilidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, a la hora de usar un matafuego, que es por ahí nuestra capacitación más principal. Entonces nosotros venimos, le indicamos a la persona cómo usar el matafuego, después la persona ya va a ser apta para llevar a cabo esa actividad. Y la transformación, que si llegara a pasar una emergencia, que llegara a necesitar ese conocimiento, pueda usarlo, ¿no es cierto? Y lo pueda hacer de manera correcta. Así que bueno, mis herramientas por el momento, las que yo utilizo para hacer la seguridad, es tratar de buscar varios mensajes y aprender a llegar con el mensaje de la seguridad de varias formas. Esas herramientas que tú mencionas son lúdicas, son histriónicas, son escritas. ¿A qué le echas mano? ¿De qué te pegas para poder compartir esa seguridad? Muy bien. Yo siempre estoy formándome también en esa columna, informándome, formándome para poder transformar. La verdad que sí, empecé también haciendo cursos de ludoprevención, son capacitaciones lúdicas para que la persona a través de los juegos pueda entender el mensaje de la seguridad. Y hoy en día mi gran desafío, que lo estoy haciendo, es ser puente yo, con estos conocimientos que he adquirido en NCI también, de unir lo que es la seguridad laboral y lo que es también el coaching y las neurociencias. Mis últimas capacitaciones al personal de trabajo, a mis compañeros, digamos, y hablarles sobre las neurociencias, yo veo cómo ellos se quedan totalmente sorprendidos, ¿no es cierto? Quedan justamente innovados, es como que les llama la atención y es bastante importante también darle esas herramientas para que puedan, como a mí me pasó, que podamos aprender a conocernos, cómo funcionamos desde acá, porque esto es lo que controla nuestras acciones, nuestros pensamientos, así que eso estoy haciendo como desafío. Y ahí quiero aprovechar, Aleja, para preguntarte cómo era el antes y el después de NCI de Alejandra. Bueno, el antes y el después. El antes y el después era por ahí, bueno, ahora con estas capacitaciones de neurociencias, por ahí con las técnicas aprendidas en el curso de la observación dinámica, de ir y consultarle al trabajador. ¿Por qué lo hace de esa manera? ¿Crees que la manera correcta se puede mejorar? O sea, y no tal vez sacamos una foto y mostramos que fue un desvío.
Entonces la persona, por ahí a la gente de seguridad es como que piensa que es la única forma de hacer seguridad, sacar una foto y castigarlo, pedirle sanción, pero la educación tiene muchas herramientas y muchas formas que podemos ayudarlos de otra manera. No todas las personas aprendemos de la misma forma y está bueno identificarlo y que ellos también se identifiquen. Una de las cosas que yo comparto es el aprendizaje auditivo, visual, kinestésico, y que ellos mismos puedan identificar qué prevalece en ellos para eh, poder aprender mejor. Y entonces el antes y el después de esas personitas que tú has acompañado, ¿cómo eran antes cuando no hablabas de neurociencia, cuando de pronto constaba solamente la información de lo que aprendiste en tu licenciatura, más la experiencia del accidente de tu padre? Y ahora, ¿cómo haces match en esa experiencia vivida y esos conocimientos adquiridos? Estas personas que tú puedes acompañar, ¿cómo reciben hoy entonces la información? Bueno, antes, por ejemplo, eran, bueno, ya vimos ese tema, es como que como es una capacitación anual, muchas veces los temas se repiten. Bueno, ya lo vimos ese tema, ya conocemos eso. Y ahora, ¿no es cierto? Tal vez el mismo tema, incorporando nuevas herramientas, nuevos puntos de vista, haciéndolos participar. Yo soy mucho de en las capacitaciones hacerlos actuar a los chicos. Entonces, bueno, ¿qué pasa si lo hagamos, lo practiquemos? Entonces, para que a ello ingrese mejor, digamos, ese aprendizaje. Y con el tema de las neurociencias se enganchan mucho, hacen preguntas, así que bueno, y una de las cosas que yo también les digo a mis compañeros de trabajo es lo siguiente, a nosotros, no sé cómo en Colombia, pero acá por ahí un sobrenombre que tenemos las personas de seguridad son seguritos, los seguritos. Entonces yo, bueno, no me ofendo cuando me dicen eso, pero sí les digo lo siguiente. Este es un horario, porque por ahí muchas veces las capacitaciones se hacen en el horario laboral, y este es el horario para aprender. Y nosotros con la seguridad tenemos ese tiempo, pero ustedes aprendan que lo que aprenden, o sea, ustedes vean que lo que aprenden en el trabajo, si bien lo vamos a usar en el trabajo, también es para la casa. ¿Por qué? Porque la seguridad es una decisión, es una forma de vida, es un hábito, una filosofía. Y justamente lo que aprendan acá, y yo muchas veces le pongo el mismo ejemplo de qué pasaría si hay un incendio en su casa, para que puedan ellos capitalizar ese aprendizaje y, y que vean que la seguridad no es una obligación, sino que sea una decisión, que sea un compromiso y que sea una elección. Y mira, cuando tú dices dos frases que repetimos muchísimo, no solamente en mi entorno laboral, sino aquí en las masterclass, la seguridad es una decisión y la seguridad es una filosofía. Es esa compatibilidad y esa coherencia entre lo que hacemos y lo que decimos. Con ese mensaje vamos hasta el cansancio, porque tú decides ser seguro, tú decides ser inseguro, cuidarte. Y yo aquí quiero hacer una retrospección y mirar a través si tú me lo permites, a través de un retrovisor. ¿Qué le faltó a tu padre para evitar el accidente? Bueno, a mi padre y a mi madre también, en su trabajo, a ambos les faltaron capacitación, control, alguien que les dijera, no, bueno, hay que inspeccionar este arnés, hay que inspeccionar, se coloca de tal forma. En ese tiempo, en el 98, en el 96 aquí fueron creadas las ART, las Ujú, aseguradoras de riesgo de trabajo, por ende era todo muy nuevo. ujú. Entonces le faltó alguien justamente que viera eso, que los cuidara de esa forma y que les enseñe a cuidar, porque desde mi punto de vista, un prevencionista está para ayudar al otro a que vea dónde hay un peligro,
¿no es cierto? Y que pueda informar para que el lugar o la condición se haga más segura. Saludamos a esta hora, Aleja, a las personas que se van conectando con nosotros a través de este live, a Ana Milena Martín, que nos saluda desde Necoclí, Antioquia. Ese es el departamento donde yo estoy ubicada en este momento en Colombia. Gracias por este espacio de aprendizaje, nos dice Ana Milena. También Juan Carlos Medina nos dice un abrazo y saludos desde Colombia. Y Pablo Vázquez reporta sintonía diciéndonos saludos cordiales, enhorabuena, gracias a ellos y a todas las personas que a través de nuestro diferido se vayan conectando en el tiempo que vayan a sus casas o hacia sus trabajos o en la misma casa o en la misma oficina. Saquen este espacio, se regalen una hora, 5 minutos más o menos para reflexionar acerca de la importancia de mantenernos seguros y de decidir, como nos lo dice nuestra invitada de hoy, Alejandra Ontiveros, la seguridad es una decisión y la seguridad es una filosofía. Definitivamente estamos en un mundo que ha cambiado repentinamente, más rápido de lo que nosotros pensábamos con este tema de pandemia. ¿Cómo? Y ahí me surgen dos preguntas. ¿Cómo a partir de ese cambio de vida con la pandemia, tienes pensado o has ejecutado transmitir este mensaje y compartir la seguridad? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es que ¿quiénes son más difíciles de culturizar con respecto al tema de seguridad? ¿Los colaboradores o empleados de una compañía o los jefes y líderes de la misma? Bien, vamos a la pregunta número 1. Bueno, esta pandemia vino a cambiarnos la vida, a ponernos justamente a prueba cómo aprendemos y también cómo desaprendemos hábitos. Por ejemplo, por ahí era un hábito, no sé, estornudar, cubrirse la boca y después, sin higienizarse las manos porque venía alguien, rápidamente saludar. Entonces, justamente que la pandemia, porque obviamente seguimos capacitándonos del COVID, que nos deje esas medidas básicas y mínimas que fueron obligatorias primero, porque no todo el mundo las llevaba a cabo, pero que podamos, ¿no es cierto?, podamos observarlas para elegirlas y repetirlas. Entonces ya porque acá en lo que es Argentina ya de a poco ya hay más libertades, ya hay más reuniones, incluso van a abrir los boliches, entre otras cosas. Sin embargo, yo por ahí capacito y digo, bueno, detuvimos esta pandemia, algo tenemos que haber aprendido y algo nos tiene que dejar. Prepararnos, nuestra vida, como ocurrió el año pasado, tiene cambios que nosotros no planificamos y hay que aprender a adaptarse. Y, y bueno, yo le digo, hay que aprender, a ver si no el otro año no tenemos otra pandemia, ya me miran mal, yo Claro. haciendo el chiste porque bueno, hay que estar preparados, digamos, siempre listos. Y Así con es. respecto a empleadores y trabajadores, es un desafío los dos. A mí me tocó muchas veces, bueno, el empleador por ahí uno le tiene que informar el para qué y también indicarle cuál es el beneficio y ante todo económico, porque cuesta a la hora de la inversión, digamos, saber que ese elemento de seguridad, ese casco, por ejemplo, va a ser una inversión. Obviamente se ve como fuera un gasto, pero es una inversión de que la persona no se accidente porque no tenga casco, le caiga algo en la cabeza, esa persona no vaya a trabajar y se atrase la obra. Entonces hay que justamente llevar ahí nuestra forma de convencer con qué, con hechos, ¿no es cierto? Con números también, haciendo algún informe en ese sentido. Y los trabajadores, o sea, llevarles el mensaje de que la seguridad es para ellos mismos, que tienen que aprender a identificar los peligros, evaluar un riesgo, comunicarlos. ¿Por qué? Porque la seguridad en sí dicen, bueno, no, qué sé yo, que el empleador, pero ¿qué es lo que pasa?
tenemos este espacio en el ámbito laboral y por ahí yo no sé si en varias escuelas o en las escuelas se enseña de seguridad laboral y uno aprende, por ahí puedo decir esto lo que se me ocurre en la cabeza, tal vez somos un poco analfabetos de seguridad laboral y solo lo aprendemos cuando estamos en el ámbito del trabajo, que me puedo accidentar, que me puede pasar esto. Y una de las cosas que yo siempre les repito a los chicos es que en sus hogares los seguritos o el personal de seguridad son ellos mismos. Yo no voy a ir a la casa de ellos a inspeccionarle el tablero eléctrico si está en condiciones, no. Ellos lo pueden hacer porque lo aprendieron en su trabajo, con las condiciones de su trabajo, pero lo pueden replicar en su hogar para evitar accidentes en sus niños. Por ejemplo, botellitas que en vez de tener agua, que tengan lavandina o que tengan otros productos químicos y los niños se puedan accidentar. Entonces siempre estoy haciendo, digamos, como ese puente de, ojo, lo que aprendes acá no es para acá. No es que solo se va a beneficiar el empleador, sino también vos, tu familia, tus hijos. Y ese punto es muy importante, Aleja, porque me haces pensar en que definitivamente hay que llevar a la conciencia. O sea, creo que esta palabra de conciencia también es reiterativa en cada uno de los espacios que hacemos estas masterclass, porque tomar conciencia de que ese accidente no solamente repercute en la persona que se accidenta, sino las personas que están alrededor con grados de consanguinidad o sin ellos, porque es que muchas veces pensamos, es esta persona la que se accidenta, es su familia la que sufre, pero tú lo acabas de mencionar y ese empleador también padece no solamente una salida de dinero, puede que estén los seguros, pero de todas maneras hay pleitos que se pueden evitar, todos los accidentes se pueden evitar, desprestigio de la organización o del puesto de trabajo, falta de credibilidad por parte del resto de los otros colaboradores porque dicen, si la empresa tuvo culpabilidad alguna, pues, y esto le pasó a mi compañero, ¿quién nos garantiza que a nosotros no nos va a pasar? Y de ahí empieza a haber un degeneramiento de la cultura, un degeneramiento del bienestar y del clima organizacional que tan importante es para mantener no solamente la integridad física, sino la integridad mental o la salud mental de las personas y que puedan definitivamente realizar un trabajo eficiente, productivo, pero al mismo tiempo feliz, que la gente se sienta segura y se sienta feliz de lo que hace. Y acá yo quiero incorporar precisamente esa toma de conciencia, porque tú lo acabaste de decir, yo no soy segurito en tu casa. El segurito son ustedes, la persona que audita la seguridad en su casa es usted. No puedo estar en todos los trabajos, en todas las disposiciones, ni puedo estar argumentando, no te vayas por allá porque te caes, no vayas a consumir eso que está en una botella sin marcar y tantas cosas. Digamos, esa transición de hacer y decir. ¿Cómo consideras tú la mejor forma de que la gente se apropie y tome conciencia de que la seguridad es un estilo de vida? Perfecto. Del dicho al hecho, como ya estuvieron un programa, Así es entenderle, darles la responsabilidad, no la culpa, sino la responsabilidad a la persona de su seguridad. Primero informando, luego formando con esos cursos que ellos puedan evaluar si aprendieron o no y transformando. Y aquí vamos a empezar a recapitular, porque creo que en estos minutos que llevamos, ya casi llegamos a la hora de estar aquí en esta masterclass con tu fantástica compañía Aleja desde Argentina. Creo que hay que empezar a sacar frasecitas, tips y comportamientos y enseñanzas y aprendizajes que nos llevamos hoy, más teniendo en cuenta desde una experiencia vivida, que no fue una experiencia ni vista en una película, ni en un documental, ni leída en un libro, ni un caso de estudio de la universidad, ni nada de esas cosas, sino que fue
en vivo y en directo, en carne propia, como decimos aquí en Colombia, moviendo las fibras desde el crecimiento y desde querer evitar que eso le ocurra a otra persona. No solamente evitar el dolor físico de tu padre, quien fue quien directamente recibió esas graves lesiones, sino lo que repercutió en ustedes. Y lo primero es, la seguridad se comparte, que es el título de nuestra masterclass. La seguridad es una decisión, la seguridad es una filosofía y debemos tener un posicionamiento de 3 aspectos bien importantes: información, formación y transformación. Digamos que es una triada perfecta que nos lleva a implementar herramientas, a redactar formas de acercarnos y también de, ¿por qué no decirlo?, de evolucionar personalmente. Cuando yo voy, busco la información en una fuente fidedigna, tengo la experiencia propia que tú tienes y empiezas a llevarlo a la formación, es decir, a materializarlo, a cristalizarlo, a plasmarlo, no sé, en un slide o diapositiva, en una presentación o en un juego o actividad lúdica que tú mencionabas ahorita, para que la persona o el grupo de personas o la compañía en la que tú estás asesorando y acompañando pueda transformar. Y cuando hablamos de transformar, no sé si tengamos una diferencia entre conceptos. Entre tú y yo, por ejemplo, hablamos de hacer esos cambios de hábitos y de desaprender esas malas prácticas que en algún momento tuvimos y pasar a unos buenos comportamientos que nos garanticen seguridad, identificando esos peligros y gestionando o evaluando los riesgos de tal manera que podamos mitigar esa situación y cada vez prepararnos más para hacer bien la tarea y volver a casa, porque qué tan difícil es despedirse pensando que llegas en las horas de la noche y resulta que te demoras 3 meses porque ya estabas en un hospital mientras te hacen operaciones, acompañamientos, terapias, cosas que son duras y que no lo tenías previsto. Y otro punto muy importante es la resiliencia. Vemos hoy en nuestra invitada y en su familia, seguramente ella es ejemplo y digamos la justa vivencia de decir, vivimos esto, aprendimos de esto, identificamos que las falencias fueron la falta de capacitación y de prevención en un momento dado y llegar precisamente a ser resilientes para convertirnos en unos prevencionistas de primera línea. Qué tan interesante es llegar, porque otros pudieran decir, no quiero saber nada del caso, me aterroriza hablar de accidentes, no quiero compartir mi experiencia, pero ustedes decidieron todo lo contrario, como seres humanos individuales y también desde la colectividad de su familia, a compartir ese momento histórico que mencionábamos al principio del accidente del progenitor de esta casa, del proveedor de la casa, y quien tenía el sustento y quien de un momento a otro pues tuvieron que cambiar los planes a los que estaban expuestos. Seguramente los chicos tuvieron que restringirse en ciertas cosas y mamá ponerse al frente para poder ayudar. ¿Qué hay de la vida hoy de tu papá y de tu familia? ¿Cómo vibran después de todos estos años, después del accidente del papá? Bueno, un gran aprendizaje que dejó secuelas físicas en él, porque obviamente sigue con sus secuelas ya permanentes, así que acompañamiento por parte de todos, y es una cosa que yo al verlo en mi realidad, digamos, en mi vida, en mi familia, comparto también en muchas capacitaciones mi historia, y yo lo que les digo a los chicos del trabajo es que cuando se accidentan ellos, cuando se rompen, les digo así medio en criollo, no tan solo falta el trabajador, el padre de familia, sino también ahí se ve afectado el hermano, el hijo, ¿no es cierto?, el amigo, porque la persona cumple todos esos roles, son infinitas la cantidad de roles que tiene. Entonces, si se llega a accidentar la persona, se ven afectados todos esos roles
con las relaciones que tiene. Entonces no es solamente el trabajador, es padre, es amigo, es el hijo que la ayuda a la madre a comprarle la medicina y no lo va a poder hacer, es el hermano que ayuda a la familia de sus otros hermanos, es el tío que juega con sus sobrinos y que nunca más va a poder jugar a la pelota, nadar, saltar. Se ven muchas limitaciones. Entonces yo con mi experiencia trato de compartir eso, que sientan tal vez un poquito para que puedan prevenirlo. Y desde esa prevención que tú dices, ¿cuáles serían los mensajes que yo estoy segura que a través de los años que llevas impartiendo este acompañamiento y estas instrucciones pueden ser cosas muy repetitivas y que se vuelvan de pronto frases de cliché, pero también veo en ti esa sensibilidad muy particular de tener el momento muy fresco y una enseñanza que nunca se te va a olvidar de una vivencia que es imborrable en tu mente y en tu corazón y te hace con un sentimiento supremamente genuino que creo que es ahí donde movilizan los corazones y las responsabilidades de las personas que te están viendo. Pero yo no quisiera dejar pasar esta masterclass de hoy, jueves 21 de octubre, sin que tú nos des unas recomendaciones para evitar no solamente que pase el accidente, haciéndolo de una manera preventiva, sino cuando pasa, porque también ya hemos visto que puede pasar, que la probabilidad es alta, que las empresas hoy en día tienen un nivel de accidentalidad bastante serio, puede ser hasta por la misma pandemia, por la falta de salud mental o de estabilidad social y con tantas, digamos, problemáticas que se tornan en esta situación tan compleja. Cuando pasa el accidente, ¿cuáles son esas recomendaciones para aceptarlo de la mejor manera y no hacer más grave la situación, Aleja? Wow, qué pregunta. Me gusta porque desde mi punto de vista, ¿no? Como prevencionista, llegamos a prevenir el accidente, prevengamos el accidente. ¿Y después qué? Cuando ocurrió, ¿qué? Ya cuando ocurrió es el trabajador con su ART o ARL, creo que allá se le dice así, ARLs. con el empleador, es justamente también, desde mi punto de vista, es una forma de prevenir las de decirle a las personas que no se han accidentado, gracias a Dios, y gracias a sus buenos hábitos de seguridad, que pasa. Y cuando pasa, hay más problemas de lo que muchas veces se puede ver, digamos, en la superficie. Eh, el problema familiar, como había dicho anteriormente, y hay un mensaje que yo quisiera decirle a todos mis colegas, es el siguiente, el que nuestro mensaje es muy importante. Los datos que tenemos son muy importantes que pueden salvar vidas. Eh, y busquemos un millón de formas de buscar cómo nosotros los entregamos a esos datos. Que salgamos de la simple capacitación con diapositiva y nada más, sino nos aventuremos a buscar, nosotros formándonos, buscar otras formas. Por ejemplo, si nos toca capacitar a peones rurales que por ahí no saben leer, hacer juegos, hacer preguntas, que sea nuestro desafío porque nuestra profesión es muy loable. Prevenir un accidente laboral. Cambiarle, evitar eso tan grande, bueno, a mí que me pasó obviamente, pero está en nosotros también poder hacerlo de la mejor manera. Que no sea algo repetitivo, que no sea algo que siempre escuchan, porque a alguien sí le va a servir. A alguien sí nos está escuchando, a alguien que nosotros estamos diciendo es nuevo. Entonces, esa es mi recomendación para en sí, para los colegas. Siempre innovar, buscar la mejor manera de llegar con ese mensaje. Y cuando ocurre el accidente, Aleja, el desafortunado accidente, ¿cómo o cuáles serían las recomendaciones para asumir esa situación, entendiendo que cada persona y que estos comentarios los hacemos desde el respeto, Claro. entendiendo que cada uno de nosotros tiene
una forma de reaccionar diferente, una madurez y un equilibrio mental distinto, culturas distintas y preparaciones intelectuales diferentes también, pero digamos desde el ámbito general y lo que tú no solamente has vivido, sino lo que te han expresado esas personas que has acompañado en toda esta capacitación, ¿cuál crees tú que sean los mejores consejos para cuando el accidente ocurra? Cuando ocurre el accidente es importante también acompañar al accidentado, consultarle cómo se encuentra, cómo sigue su evolución, cómo es tratado por la RT, si necesita que se lo ayude en algún trámite administrativo, porque por ahí muchas veces se encuentra mucho la soledad. La persona que llevaba el pan a su casa, que él era el héroe de sus hijos, hoy en día ya no lo es. Entonces es Qué muy bonito. importante también brindar ese apoyo y hacerle saber que no está solo, que es algo temporal o si es permanente, como no pasó en el caso mío, se va a salir adelante, pero que no está sola la persona. Y ese apoyo incondicional creo es una de tantas bendiciones que tiene ese ser amado de tu casa, tu papá, el proveedor de ese hogar, que en algún momento, como tú lo acabas de decir, era el héroe y ya sigue siendo un héroe caído en batalla, seguramente, pero que ustedes lo siguen acompañando y lo siguen adorando y siguen estando ahí a su alrededor para que se sienta bien, porque el amor es tan maravilloso y tan sublime que no es coartado por un accidente. Y creo que también demuestra en este momento como familiar del accidentado esa capacidad para hablar del suceso y con base en él, como lo dijimos durante toda nuestra masterclass, tener las agallas, la madurez y la resiliencia para salir a contar la experiencia y evitar al máximo que a esas personas que te escuchan en ese acompañamiento y en esas actividades laborales lo eviten y no les ocurra a ellos porque es lo más complejo y doloroso, pero cuando ocurre también, digamos que se tienen muchas alternativas para vivir y seguir resaltando las cosas buenas de la vida. Así que es genial que hoy hayamos podido contar con tu experiencia de vida, con tu profesionalismo y conocimiento en tantos aspectos técnicos que sé que aquí no mencionamos sino un 1% y es la experiencia comparado con todos esos logros obtenidos escritos y relacionados en tu hoja de vida y que a través también de NCI hemos podido conocer tus habilidades y tu competencia, además de la sensibilización frente al resto de los seres humanos, con esa capacidad y con esa proyección de seguir preparándote para llevar a cada uno de los seres humanos que tiene contacto contigo esa sensibilización y esa capacidad de transmitir, de transformar y de formar a esas personas desde el corazón y desde lo que aprendiste. Te doy los más sinceros agradecimientos, Aleja, por estar aquí, por acompañarme el día de hoy y por estar compartiéndonos tus experiencias de vida. Muchas gracias a ti, Verónica. La verdad que es un placer poder hacer este aporte. Así que bueno, quedo a disposición. Soy oferta, Ay, ¿no? tan Muy bonita. contenta. Muchas gracias. Y a todas las personas que hoy nos acompañaron un poquito tarde en nuestros horarios por los percances técnicos que tuvimos, pero saben que aquí queda grabada en el Facebook, en YouTube, esta masterclass tan poderosa que habló hoy de la seguridad se comparte para que la vean en cualquier momento y también para aquellas personas que se inquietan en saber qué es NCI, Neuroscience and Coaching Institute. Entran a nuestra página web neurocoaching.us y hagan un recorrido y se den cuenta cuáles son esos programas, esas actividades, esas certificaciones, coaching profesional, certificación de coaching en salud y bienestar, certificación en neurocoaching basado en comportamientos, neurocoaching educativos, trabajamos también con caballos, mejor dicho,
Hay como de todo en Botica para que la gente pueda escoger y acoplarse al que más se acomode a sus necesidades, a sus deseos de seguir transformando su persona y seguir aportándole al mundo. Y aquellos que llevamos el neurocoaching a los niveles organizacionales, las volvamos de un alto nivel. Yo les agradezco mucho y los espero en una próxima oportunidad. Un abrazo lleno de gratitud y nos vemos en nuestro próximo encuentro. Un abrazo para todos.